CRIF presenta la entrevista en línea con William Meléndez. Bienvenidos a la entrevista en línea en este jueves 26 de enero de 2012. Gracias por estar con nosotros. Saludos a nuestros cibernautas y también a nuestros televidentes que están con nosotros a las 9 de la noche en Canal 25. Este jueves vamos a hacer una reflexión sobre la coyuntura que está viviendo nuestro país. Por ejemplo, la llegada de dos generales a seguridad pública, del desafío para ambos militares, de la relación del presidente Funes con el FMLN tras esos movimientos en el Gabinete de Seguridad, pero también en torno a la decisión del mandatario sobre cómo votar el 11 de marzo, es decir, una especie de orientación al voto para el 11 de marzo. Aunque desde luego no dijo qué partido, pero sí hizo una reflexión al respecto. Está con nosotros este día en nuestros estudios Facundo Guardado, analista político y también articulista de la prensa gráfica. Facundo, bienvenido. Gracias, William. Buenos días. Bueno, para comenzar, son varios temas en agenda, Facundo, pero me interesa que hablemos un poco sobre el llamado que ha hecho el presidente Funes el día de ayer. Dijo que, partiendo de un hecho esencial, porque meses atrás, es decir, el año pasado, el presidente Funes había exhortado a sus funcionarios del gabinete a no participar en actos proselitistas y el llamado a que no se involucraran en actividades electorales. Pero bueno, leo algunas reflexiones de lo que dijo el día de ayer a propósito de que entregó algunas viviendas a los afectados por las lluvias. Dice a manera de pregunta: ¿les van a creer ustedes a quienes les ofrecen más seguridad desde alcaldías o la asamblea si estuvieron 20 años en el gobierno? Desde luego no está diciendo el partido de Arena, pero todo el mundo sabe que fue Arena que gobernó 20 años. Dijo a la población el presidente que debe dar un vistazo al pasado reciente cuando algunos candidatos les ofrezcan resolverles los problemas de seguridad pública, salud y educación, entre otras áreas. Y se vuelve a preguntar, ¿y no ya estuvieron 20 años pues? Y nos han heredado el país con todos los problemas que tenemos. Son las reflexiones. A partir de ahí me gustaría escuchar tu opinión, Fernando. Bueno, yo he estado convencido de que el presidente necesita hacer campaña, pero que a votar por el FMLN no va a llamar, eso lo apuesto. Lo que debería hacer el presidente, digamos, ser franco con los electores y expresar clara y públicamente el partido de su preferencia. Yo no tengo ninguna duda, digamos, que si el partido gana. El partido preferido por el presidente es el partido gana. Eso no es un delito, no es un pecado, es una apuesta política. Entonces, porque él no llama a votar por el FMLN. Más bien, las últimas decisiones que ha tomado en materia de seguridad pública le generan, digamos, un enorme conflicto con el FMLN que va a afectar el caudal de votos del FMLN. El presidente sí está teniendo una participación activa en la campaña. Y eso no está prohibido por la ley, digamos. Lo único que yo le demandaría es que lo haga con toda transparencia, con toda franqueza. Ahora, esto es interesante porque me decís entonces que el presidente obviamente no va a llamar a votar por el FMLN. Sin embargo, él está en el ejercicio del poder por el FMLN. Mira, este es un tema... ha sido, digamos, y es un tema bastante complicado. El FMLN ha jugado a que es gobierno y a que no es gobierno. Y creo que el precio que va a pagar al final, digamos, por esa ambigüedad de jugar a gobierno y a oposición, de jugar a que Funes está con el frente y a que no está con el frente, y también el juego del presidente de que a veces aparece con el frente y a veces aparece rechazando al frente o sus propuestas. Ese juego creo que, como ha ayudado mucho a generar más incertidumbre de la que ya existe en el país, ese juego les puede costar muy caro, digamos, a ambos. O sea, yo veo, creo que las últimas decisiones que el presidente ha tomado, las ha tomado esencialmente porque se ha dado cuenta que tiene una caída en las encuestas. Y para decir, nombrar a un exmilitar como director de la policía, no creo que él lo haga
que él esté convencido, digamos, que es la mejor decisión, sino que él ha leído las encuestas, sabe que la ciudadanía está preocupada por el tema de seguridad, sabe que la ciudadanía tiene, digamos, aún confianza en la Fuerza Armada, que desconfía de la policía, que tiene más confianza en la Fuerza Armada. Entonces, él, para elevar su rating en las encuestas, dice, ok, yo pongo al segundo hombre al mando, digamos, de la Fuerza Armada, al viceministro como jefe de la policía. Lo hace estrictamente para no seguir cayendo en las encuestas. No creo hasta este día que el presidente esté tomando el tema de la seguridad pública en serio, digamos. Pero sí hay un juego político, digamos. O sea, todo esto es un juego político, digamos. Esas decisiones no tienen nada que ver con la seguridad, tienen que ver como el juego político del presidente. Y un presidente que está desbordado, digamos, un presidente que ha perdido el control de sí mismo. La decisión misma que ha tomado con el coronel Ochoa Pérez, una decisión evidentemente arbitraria, que deja mucho que desear del presidente, y él se rebaja, de presidente se rebaja a un pleito callejero. O sea, lo que tenemos ahora es un presidente, digamos, con la canasta en la cabeza peleando en una esquina. O sea, él mismo se ha bajado a ese nivel, tristemente. A ver, agotemos un poco el primer punto con el que iniciamos la entrevista, todo el tema que tiene que ver con la parte estrictamente política y electoral. Entonces, desde tu punto de vista está claro que el presidente Funes en esta elección no va a jugar para favorecer al FMLN. Si es así, entonces la apuesta la tiene sobre gana, decía. Mira, lo pongo en duda, digamos, porque si uno ve las decisiones que él ha ido tomando últimamente, el presidente cambió, digamos, todos los mandos que el FMLN tenía en el área de seguridad pública o vinculados al área de seguridad pública, dígase el ministro Melgar, dígase Eduardo Linares, jefe de la OIE, claro. Dígase Carlos Asensio, jefe de la policía, Zaira, que aunque no es del FMLN, pero evidentemente, digamos, tiene una cercanía y se ha visto, digamos, en muchas ocasiones una cercanía con el FMLN o con buena parte de sus dirigentes. La ex inspectora de la policía, el licenciado Rubén Alvarado, que estaba en migración. O sea, todo el equipo que el FMLN tenía en el área de seguridad ha sido relevado por el presidente. Y no creo que esto no le afecte al FMLN. Yo creo que le está afectando, digamos, y que hay una decisión deliberada del presidente de quitarle poder al FMLN. Yo no voy a juzgar, digamos, si con razón o no, digamos, porque también el FMLN la dirigencia del FMLN fue absolutamente irresponsable al tener bajo su mando todas las instituciones vinculadas a la seguridad pública y no hacer nada. Abandonar, sencillamente dedicarse a los negocios personales y abandonar la seguridad. Ellos tuvieron esa responsabilidad. Ya. Perfecto, vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos me interesa reflexionar un poco más sobre esto porque tal cual se plantea la correlación de fuerzas basado en las encuestas, evidentemente antes de las elecciones de marzo, es que habría ahí una distribución de fuerzas que volvería más o menos a su estado original de cómo quedó la correlación en la Asamblea Legislativa en 2009. Entonces las apuestas del presidente pues también son, no sé cómo llamarlas, si son temerarias, arriesgadas o son claras. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué te parece si este año descubres nuevos destinos? Alcanzas tus metas. Manejas nuevos triunfos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos de la Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad.
Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Está con nosotros en nuestros estudios Facundo Guardado, analista político y también articulista de la prensa gráfica. Facundo, nos quedamos en el punto de la interrogante planteada, es decir, la apuesta del presidente es, no sé, por eso decía, si es temeraria, si es arriesgada, ¿cómo llamarle? Porque si uno ve cómo se estaría planteando la correlación de fuerzas con las encuestas que se tienen en este momento, es decir, casi estamos viendo que las cosas volverían a su estado original. Habría que ver cuántos diputados, desde luego, tendría Gana, si es que va a haber capacidad en Gana de desplazar, por ejemplo, al Partido de Conciliación Nacional o a convertirse, la posibilidad de convertirse en un partido bisagra en la Asamblea Legislativa. Realmente está jugando en una apuesta bastante arriesgada, porque en el paquete anterior no mencioné que también despachó al Hato Adbun. O sea, recapitulemos, digamos, es el jefe del gabinete de seguridad, es el ministro de seguridad, es el jefe de la policía, el jefe de la inteligencia, la inspectora de la policía, el jefe de migración, todos eran del FMLN, y comenzando por Hato Adbun, los despachó a todos. Bueno, de hecho, Hato Adbun ya no se ha visto en las últimas 2-3 semanas. Ya no tiene ninguna trascendencia, evidentemente, digamos, ya no tiene ninguna trascendencia en el gabinete. Pero Hato Adbun, perdón, no solo estaba dentro del gabinete, era muy relevante su presencia ahí, sino que también era, se supone, el enlace del presidente Funes con el FMLN. Sí, originalmente fue el enlace del presidente con el FMLN, pero después el presidente lo relevó de esa responsabilidad, porque se dio cuenta, digamos, que no le funcionaba bien, y buscó a otros amigos personales para tener ese tipo de enlace. Pero a estas alturas yo diría que Funes está quemando, digamos, todas las posibilidades de un acuerdo de mediano plazo con el FMLN. O sea, él identifica que ya no tiene futuro con el FMLN. Y creo que eso se expresa bastante también en la posición del doctor Fabio Castillo, digamos, quien ha hablado en varias ocasiones con bastante claridad sobre cómo ve al presidente Funes y cómo lo ve en relación al FMLN. Y como también, digamos, se ha enfrentado muy abiertamente con Arena, el presidente está obligado ahora a tener una apuesta política, no solo, digamos, para su segundo mandato, para la segunda parte de su mandato, sino para cuando termine el mandato, porque aquí los presidentes terminan el mandato y van a su casa, digamos, como cualquier otro ciudadano. O sea, no creo que la historia de Nicaragua y de Ecuador y de Venezuela se vaya a repetir en El Salvador, digamos. Entonces a él le va a tocar terminar su mandato y ser un ciudadano más, digamos. Entonces, por eso, pero vaya, un escenario planteado es que le vaya bien a Gana, entonces, partiendo de la tesis que planteabas originalmente, es que le vaya bien a Gana, alcance no sé, 12 diputados en promedio, le permita ser el fiel de la balanza en la Asamblea Legislativa, y entonces el presidente sí tendría, digamos, hasta un escudo protector desde la Asamblea Legislativa. Pero puede ocurrir el otro caso, o sea, que simplemente Gana no aparezca en esa posición. Puede ocurrir, efectivamente, pero yo creo que de momento, digamos, hay una apuesta a desplazar, a sacar han habido, digamos, señales muy claras de cómo sacar al PDC del juego, cómo sacar a Cambio Democrático del juego para abrirle espacio a Gana. Y creo que Gana, si tiene, digamos, si tiene fortaleza para llegar al final de la campaña, puede desplazar incluso al PCN y podría ganar, digamos, un bloque de diputados lo suficientemente amplio, ¿verdad? Y asociar posteriormente a otros diputados lo suficientemente amplio como para constituir, para hacer la fuerza, digamos, con la cual se puede construir la mayoría en la Asamblea. Porque
también ellos apuestan que entre el FMLN y Arena nunca va a haber manera de que se pongan de acuerdo y que por lo tanto para construir la mayoría de los 43 diputados se va a requerir una tercera fuerza y que esa tercera fuerza sería la fuerza, digamos, de la organización política que controla el presidente y el expresidente Saca, o sea, digamos, ambos al frente de ese movimiento. Así es, digamos, como yo veo el escenario político. Ahora, lo he dicho en algunos comentarios, digamos, de opinión, yo veo también a un FMLN perdiendo una cuota política de poder, digamos, del poder de funcionarios públicos que se obtienen a través de los votos. Yo lo veo perdiendo diputados. Creo que no se han querido dar cuenta en la dirección del FMLN, pero el FMLN podría terminar en esta elección como terminó Arena en la elección de 1997 con 28 diputados. O sea, de pasar de 35 a 28, digamos, eso no lo veo del otro lado de la luna. Es una posibilidad real y como mínimo el FMLN va a perder, digamos, seguro, sin duda, 3 diputados. Entonces esos 3 diputados pueden ir a parar también a Gana. Y seguramente Arena se va a recuperar, digamos, como fuerza, como es el único partido que los votantes identifican como fuerza de oposición, Arena va a recuperarse con seguramente sus 32 diputados que había tenido en la última elección. Y entre los diputados que puede perder el FMLN, que puede perder el PDC, que puede perder el CD y el PCN, digamos, creo que esa es la apuesta del presidente, de llenar ese vacío. Bueno, perfecto. Creo que hemos agotado este punto. Vamos a ir a una pequeña pausa. Regresamos con más. ¿Qué te parece si este año estrenas ilusiones? Descubres nuevos destinos. Construyes tu futuro sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Bueno, Facundo, ahora entremos un poco más de lleno a la parte de seguridad pública. Tenemos el caso concreto de 2 generales, bueno, de alguna forma en el primer segmento de la entrevista lo abordaste, pero ya hemos escuchado opiniones de diferentes sectores. Ahora también vemos declaraciones de Fabio Castillo también, en donde él habla de que no es la tendencia, es decir, la colocación de militares en nuestro país no es la tendencia que él ha observado, por ejemplo, en América Latina, hace referencia incluso a España o el caso chileno. Quiero leer una parte de lo que él ha reflexionado. Dice, en un momento en que la tendencia mundial es que los civiles sean los ministros de defensa, en El Salvador la Policía Nacional Civil está siendo dirigida por militares. Yo no sé si usted recuerda aquella frase, dice, la guerra es un asunto demasiado serio para dejarlo en manos de militares. A mí me parece raro, dice, que estemos yendo en contra de lo que pasa en el mundo. En todas partes se está queriendo que no haya hegemonía militar, sino que el poder civil esté por encima del poder militar. En España, hace poco una mujer embarazada civil fue ministra de Defensa. Bueno, hay un error, pero no es de los militares, hay un error que es de los políticos. O sea, la seguridad pública está como está, no por los militares, digamos, hay que hablar las cosas por su nombre, digamos, llamar al pan pan y al vino vino. No es la Fuerza Armada la responsable de que la seguridad pública esté en la ruina en que está. Son los políticos, los que han estado al frente del gobierno y los que siguen
al frente del gobierno, son los responsables de que las cosas estén así. Por lo tanto, hay que tener cuidado, digamos, en saber, en no estar peleando contra molinos de viento, digamos. O sea, fueron decisiones políticas equivocadas que se tomaron en los gobiernos anteriores y en este gobierno las que han llevado a que estemos en la crisis de inseguridad en la que vive el país. Entonces, ese es, digamos, mi primer punto de partida. O sea, no voy a... Y ante esa situación de crisis generada por los políticos, como planteas, implica entonces que han tenido que, bueno, y ante el fracaso que ha habido en el manejo de seguridad pública, han tenido que recurrir a la Fuerza Armada. Mira, se ha recurrido a la Fuerza Armada, han recurrido a la Fuerza Armada, digamos, de manera progresiva. Esta es una equivocación. Primero, está reñido con la legalidad del país. O sea, la Constitución dice claramente que la Fuerza Armada puede ser llamada, digamos, a ejercer funciones de seguridad en en circunstancias excepcionales. O sea, el presidente, si ya ha pasado, digamos, de haber recibido que el anterior gobierno dejó 3-4 mil militares apoyando la seguridad pública y este ya lleva 8 a 10 mil, entonces ya debería haber llevado a la Asamblea, digamos, a la Asamblea una iniciativa de ley para decir hay que declarar una emergencia nacional en ciertas zonas, en ciertas circunstancias. Porque eso le daría un soporte legal a la sí, participación de la Fuerza Armada. Exactamente, sí. El problema, digamos, es que el presidente está ahorillando a la Fuerza Armada a actuar dentro de la legalidad. Este presidente, el presidente de izquierda, el de la esperanza, el del cambio, está ahorillando a la Fuerza Armada a ponerla en una actuación fuera de la legalidad del país y de la legalidad internacional. Ese es el problema de fondo, digamos, y lo está haciendo de una manera absolutamente irresponsable, porque como decía hace un momento, él no nombra, digamos, a Ramón Salinas como jefe de la policía porque esté convencido de que es la persona adecuada. Lo nombra porque siente que le conviene para sus intereses personales de no seguir cayendo en las encuestas. Eso es todo. Y yo espero, digamos, que Salinas no se tome a mal esto, pero el presidente lo nombra a él por eso. Ojalá pueda hacer un buen papel, digamos, al frente de la policía. ¿No es demasiado reduccionista el análisis de delimitarlo a una cuestión estrictamente de una visión, de un interés que pueda tener el presidente de la República sobre la parte de su imagen, de cómo está ante la gente? Yo no creo que esté exagerando, no creo que sea una exageración mía, digamos. Eso es lo que creo del presidente. No creo que al presidente le importe mucho la seguridad pública, con franqueza te lo digo. O sea, en estos 2 años y medio, además de los discursos, la verdad, digamos, ha hecho muy poco. Igual que la dirigencia del FMLN. Ni él ni la dirigencia del FMLN se tomaron en serio el asunto. Entonces, yo quiero tratar, digamos, de poner las cosas en su lugar. Son las decisiones políticas equivocadas las que que se han venido tomando y las que se siguen tomando, las que nos han llevado a esta situación. Yo obviamente estoy en contra de que se siga involucrando irresponsablemente a la Fuerza Armada en las responsabilidades de seguridad pública, no solo porque está, digamos, reñido con la Constitución, sino porque la seguridad pública no es un asunto de militares, no es un asunto de armas, no es un asunto de fuerza, de helicópteros, de blindados. O sea, yo cuando veo que hay conferencias internacionales y el ejército y la policía pone blindados, digamos, en la poca calle, me da risa, francamente. Bueno, esta misma mañana hemos visto el desplazamiento están movilizando de varios centros de reclusión a reos de un lado hacia otro. Es transferencia de reos de un centro penal a otro y hay un fuerte despliegue de seguridad, incluso con los jeeps, con .50, es decir, prácticamente, o sea, y con militares. Eso es lo que hemos presenciado, pero bueno, debo hacer una pausa, regresamos para continuar con esta reflexión que creo que es importante. Volvemos. ¿Qué te parece si este año alcanzas tus metas? Construyes tu futuro.
Enfrentas nuevos retos sin más preocupaciones. Cuenta con nosotros para lograr todas tus aspiraciones. Los créditos del Agrícola te acompañan para que puedas crecer hasta donde te lo has propuesto. Solicítalos al 2210-9800 en bancoagricola.com o en agencias. Banco Agrícola. De una estrategia financiera desde los negocios y la actividad económica hacia toda Centroamérica. El Economista Regional, una revista especializada donde encuentras el panorama empresarial y los principales movimientos financieros. El Economista, el modelo regional de información económica. Bueno, algunos comentarios que nos están llegando, por ejemplo, Walter Monge Cruz ha hecho 2 comentarios, uno sobre el tema estrictamente electoral, es muy extenso, pero está ahí en Facebook para que lo puedan revisar, y el otro tiene que ver con el tema último que estábamos analizando, dice Walter Monge. Con respecto a la seguridad pública, considero que el presidente Funes ha hecho lo correcto al brindarle el poder de seguridad a exmilitares. Las críticas del FMLN son sin valor e hipócritas. A Medardo, se refiere, entiendo, a Medardo González, dice, se le olvida que él también goza de un rango militar del Ejército Revolucionario, así como todos los del FMLN que han ocupado los altos cargos de seguridad pública, sin poder disminuir el alto nivel de delincuencia que oprime al pueblo honesto. También considero que el ministro Munguía Payés ha cometido un irremediable error, anunciar una ofensiva. Eso militarmente es una tremenda torpeza, es decirle al enemigo, dice, ármense, hagan planes para defenderse. Es motivar al enemigo a que sea este el que ataque primero. Lo adecuado hubiese sido, dice, una noche se va el pueblo a dormir y en la madrugada se aniquila al enemigo. El pueblo honrado despierta con un país en total control por los cuerpos de seguridad y el ejército brindándole seguridad y confianza. Bueno, su comentario. Mira, yo creo que en parte él tiene razón. O sea, Meneses venía del ejército, el mismo Rodrigo Ávila venía de las defensas patrióticas, o sea, no fue militar, pero fue un paramilitar. Tobar también venía del ejército. Varios de los mandos de la policía, digamos, vienen del ejército y otros fueron guerrilleros. Y luego Asensio fue guerrillero, Claro. tuvo una participación militar. Y también Melgar tuvo una participación militar, digamos, fue guerrillero. Entonces, o sea, no puede uno rasgarse las vestiduras, ¿explico? Y venir ahora y decir, ¿cómo aparece el coronel Salinas al frente de la policía? O sea, no, tampoco, digamos, vamos a escandalizarnos, porque si sabemos que durante años mandos del ejército y de la guerrilla han estado al frente de la policía. ¿Crees que esa parte no merece ya discusión? Es decir, esa parte estaría superada. Digo, es que es absurdo, digamos, es absurdo concentrar el asunto en una persona. No, son las políticas. O sea, si la persona viene, digamos, si ha sido militar, si ha sido abogado, ese no es el tema. El tema es si hay una creencia de que la política pública correcta es militarizar la seguridad pública. Ese es el tema de fondo que a mí me interesa discutir, digamos. Y en ese sentido, yo tengo respeto por las personas que han llegado, digamos, pero mi invitación es a decirles, no se les ocurra creer que militarizando la seguridad pública van a resolver el problema. No, lo van a empeorar. Yo entiendo la angustia del presidente y que está cayendo en sus encuestas y necesita dar señales, y como dice la persona que escribió ahí, necesita dar señales de arrogancia militar. Sí, eso le va a servir para 15 días. Después va a tener que inventar otra cosa. Porque está claro, digamos, que quienes están del lado del crimen leen todos estos mensajes y también envían claramente sus mensajes. La ola de criminalidad en los últimos 60 días, después de que asumió
Munguía Payés, el ministro de Seguridad, es impresionante. O sea, el que no se quiere enterar, digamos que no se entere, pero... Bueno, de hecho ha habido más asesinatos de policías y también de efectivos militares. O sea, hay una provocación directa, provocación directa de las bandas contra la policía, contra los militares, hay un reto, ¿verdad? Y seguramente los otros van a tener la tentación de responder con fuerza, con el uso de fuerza masiva, y eso nos va a llevar, digamos, a una violación cada vez más creciente de los derechos humanos, ¿verdad? Y a que la Fuerza Armada pierda todo el crédito que logró en los últimos 20 años. Ese es el riesgo. Entonces, cuando tengamos una Fuerza Armada en la picota, ¿verdad?, de que no pudo resolver el problema, que está contaminada, puesta, digamos, en la agenda internacional como violadora de los derechos humanos, ¿verdad?, ahí va a venir la demanda, ¿verdad?, de eliminar a la Fuerza Armada. Estemos claros. O sea, pero bueno, si a eso quiere jugar el presidente, ¿verdad?, y si a eso quiere jugar el general Munguía Payés y el coronel Salinas, no sé, espero que no. Ya, dejo plantear el interrogante. ¿Ves a una Fuerza Armada, digamos, en el filo de la navaja en la parte que tiene que ver con el tema de derechos humanos, una vez que pueda verse presionada? Digo, platicamos de esto al regreso. Hay que ir a México, nada más. Bueno, vamos a ir a una pausa, regresamos. Las elecciones sirven para que con nuestro voto corrijamos lo que funciona mal en el país. Y nuestro país funciona mal porque el poder total del FMLN lo ha llevado al abuso y la arbitrariedad. Con ese abuso de poder, el gobierno del FMLN impone a la Asamblea Legislativa soluciones equivocadas, como la del gas o el aumento de impuestos. Por eso necesitamos un sano balance de poder para que juntos encontremos las mejores soluciones y eliminemos del país la corrupción. Te proponemos una asamblea con una mayoría de diputados que sean el sano balance de poder que el país necesita. En Arena somos gente de trabajo a tu servicio. Blur, la revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa, un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Bueno, Facundo, la inquietud es la siguiente entonces, o sea, decíamos en el segmento pasado, ¿será que en un momento determinado se puede ver el ejército en una situación del filo de la navaja, en la parte esa que es bien sensible, que tiene que ver con el tema de derechos humanos? Porque uno piensa, es decir, si están matando soldados, si están matando policías, ¿cuál es la reacción que puede haber en un momento determinado cuando hay un enfrentamiento entre policías y el ejército con delincuentes o con pandilleros? ¿Puede ocurrir un escenario como ese? Sí, el tema es que el ejército, la Fuerza Armada, no está formada para enfrentar la complejidad que tiene la seguridad pública. El problema de seguridad pública no se puede resolver sin una participación activa de la población. ¿Sabe algún militar, sabe algún soldado cómo incorporar a la población en eso? No lo sabe. Él sabe usar el poder de fuego de una arma, no nos engañemos, no nos demos a engaño. Yo entiendo que la población, en la angustia que vive, se sienta protegida por la presencia de la Fuerza Armada y sienta más confianza en la Fuerza Armada que un policía. Pero desde quienes toman las decisiones, creer que esa es la solución sería una rotunda equivocación, sino que vayan a preguntar un poquito a México. En México, la presencia del ejército en el combate contra el narcotráfico y las bandas, lo que acarreó fueron más problemas. Y el ejército mexicano ahora está en la picota de la violación de los derechos humanos, como violador de los derechos humanos. Y si sigue en actividades de seguridad pública, la cosa va a seguir peor.
un ejército que históricamente nunca había estado calificado como tal, digamos. Sí, sí. Entonces, ahora, en El Salvador la Fuerza Armada participó en labores de seguridad en el pasado. Con el cambio de la Constitución del 91, la Fuerza Armada deja de tener, digamos, responsabilidades en la seguridad pública. Y la Fuerza Armada logra un enorme prestigio. Ahora, yo estoy claro que están poniendo en juego todo ese prestigio. Y que si llevan las cosas por ese camino, van a arruinar a la institución, la van a contaminar y va a estar en la picota de la violación de los derechos humanos, y sin resolverse el problema. Ese es el tema. Yo esperaría que las nuevas autoridades que están asumiendo seguridad pública no se arrebiaten a la agenda del presidente. Porque el presidente no se toma en serio la seguridad pública. El presidente lo único que se toma en serio es no caer en las encuestas. Lo demás le tiene con poca preocupación, me explico. Él puede cambiar a un ministro, pone este hoy y lo quita y pone otro mañana. Sencillamente los ministros, digamos, son al final como fusibles, digamos. Ahora, el ministro de Justicia y Seguridad, David Munguía Pallese, al igual que Francisco Salinas, como director de la Policía Nacional Civil, se han comprometido a la reducción de la violencia en un 30%. Lo reiteró ayer el director policial. Es que el resolver el problema de inseguridad no es imposible. Si lo único que se necesita es que hayan personas que se lo tomen en serio, que tengan compromiso en realidad honesto por resolver el problema. Sí, como decía yo al inicio, el asunto es que los políticos y los que han estado al frente de la seguridad nunca se lo tomaron en serio, nunca tuvieron compromiso, han permitido que la policía se deteriore, que pierda disciplina, que pierda sentido de responsabilidad, que se pierda la confianza que tenía con la población. Entonces, pero vaya, ¿ves a Francisco Salinas y ves a Munguía Pallese tomándose más en serio esto? Mira, a Salinas no lo conozco, digamos. Munguía Pallese, que es un hombre íntegro y que digamos, estaría poniendo su empeño en salir adelante. Yo lo que esperaría es que no se arrebiaten a la agenda del presidente, porque la agenda del presidente es discurso, nada más, discurso en la economía, discurso en la seguridad, discurso en la vivienda, discurso en las obras públicas, discursos para los excombatientes, pero a nadie le resuelve nada, ni le va a resolver nada. O sea, el presidente ve por su interés, está preocupado únicamente por eso, digamos. Entonces yo espero que las autoridades de seguridad pública no partidicen ni sigan metiendo en la politiquería barata a la seguridad pública, porque tiene que ver con la vida de los ciudadanos. Bueno, a ver, un comentario acá. Edwin Herrera nos escribe desde Newark, en New Jersey. Muy bien, señor Guardado, su análisis sobre el conflicto del presidente con el coronel Ochoa Pérez no pudo presentarlo de mejor manera. Bueno, están felicitándote por eso. Y creo que es el otro punto que me interesa que conversemos esta mañana, Facundo, que tiene que ver con el nombramiento, bueno, causó alta, desde el momento que el presidente de la República nombra a Sigifredo Ochoa Pérez como representante de la Fuerza Armada dentro de la Comisión de Límites en Cancillería, pues lo declara alta. Eso implica que ahora el Partido Arena tiene que sustituirlo en la candidatura que llevaban por San Salvador. ¿Qué está pasando o cómo interpretar esa acción del presidente? Bueno, el presidente tiene la facultad de llamar a alta a un militar, pero en circunstancias establecidas por la ley. Y esas son circunstancias excepcionales, de calamidad, de urgencia, que en este caso evidentemente no existían. En este caso el presidente lo único que quería era ponerle mordaza a el coronel Ochoa. Y además, digamos, enviar un mensaje ejemplarizante. El que se meta conmigo, el que me critique a mí debe de saber que el costo es demasiado alto. Y mira, lo que dijo el general, el coronel Ochoa, de crítica, digamos, sobre lo que Funes expresó en el Mozote, pues el Ochoa tiene razón, digamos. Si aquí hay varias historias. Ellos, los militares en aquella época, defendían la dictadura militar. Y entonces, y claro, el coronel Ochoa dice, sí, Monterrosa fue héroe, y yo también. Y defendíamos, dice él, al Estado, al gobierno. Sí, sí es cierto. Si yo no niego, ellos defendían a una dictadura militar, que por suerte sucumbió. Pero es cierto, la historia que él cuenta no es falsa, no es inventada, digamos. Si uno ve la historia desde el lado de donde estaba él,
desde el lado donde estaba Monterrosa, pues sí, ellos defendían el status quo, para que el status quo no se modificara. Y fueron heroicos en defender aquel status quo. Lo hicieron a un precio altísimo, sí. Entonces Ochoa no está diciendo algo que sea falso, está diciendo una verdad desde su ángulo. Bien, vamos a la pausa. Cuando regresemos, ¿qué implicaciones tiene esto para la democracia? Digo, porque también qué implicaciones tiene para el mismo Ochoa Pérez, porque Ochoa Pérez hasta hace 4 días era un candidato a diputado que iba en la planilla del partido Arena, creo que la posición 22, 23, pero bueno, sin ser peyorativo, era una posición bastante irrelevante. Pero ahora el coronel Ochoa Pérez se ha colocado en otra posición. Vamos a hablar de eso al regreso. Blur. La revista más innovadora y moderna de todos los tiempos. Única en su estilo, creativa. Un espacio exclusivo y reservado de entretenimiento y diversión, llevada al máximo. Blur. Time Out, Movie, lo mejor de la cartelera. Art. Shopping, la guía de la moda. Go, viajes cortos fuera de la ciudad. Blur. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Facundo, hablemos del tema de democracia, del tema de institucionalidad a la luz del caso Ochoa Pérez. Digo, las implicaciones que tiene. Ayer escuchamos a un funcionario de la Universidad Tecnológica y él decía que un caso parecido a este ocurrió allá por 1950, cuando el presidente le inhibió a un candidato a diputado que viniera desde San Miguel hasta San Salvador en pleno proceso de inscripción a la candidatura. Pero dice, se remitió a 1950, es decir, si uno lo ve así se asusta porque piensa, bueno, o sea que hay hechos que nos que estamos retrocediendo a 1950, al siglo pasado. Entonces, pero en términos de institucionalidad, porque bueno, hay que ver esto, lo que pueda ocurrir como un precedente, cuando haya otro gobierno, cuando haya otro presidente, cuando no sea la izquierda la que gobierna, sino que sea la derecha. Bueno, mira, creo que es una buena oportunidad para que Sigfrido Ochoa y el partido Arena le puedan dar una lección de estadista al presidente y al partido en el gobierno. O sea, creo que Ochoa debería de cumplir lo que el presidente le ha demandado y hacer lo que está haciendo, de ir a la corte y procurar no opinar mucho. Arena debería sustituirlo, digamos, definitivamente en la lista. Entiendo que Arena ya hay una decisión, ¿no?, de hacer eso. Y enseñarle al presidente que ellos sí son respetuosos de la legalidad del país, que sí son respetuosos de la diversidad, de la pluralidad, del derecho a opinar. Porque lo más triste de esta historia es tener a un presidente haciendo uso abusivo de su poder para amordazar a una persona. Yo repito, o sea, Sigfrido Ochoa, cuando cuenta su historia de sus héroes, tiene razón. Si es la historia de los héroes desde ese ángulo, no es la historia de todo el país, sí. Tampoco la que contó Funes en el Mozote es la historia de todo el país. O sea, hay varias historias en el país. Y debemos de aprender, digamos, a escucharlas, a saber que así ha sido la vida, ¿verdad? Y que nadie puede imponerle a otro su historia. El ministro de Educación ha dicho que va a cambiar los textos, el contenido de los textos. El otro ha dicho que va a cambiar la doctrina militar. Pues ojalá respeten la diversidad, el pluralismo, que los puntos de vista divergentes, digamos, el respeto a la diversidad es lo que nos hace grande, es lo que nos permite tener una convivencia armónica. Pero el presidente, así como lo hizo con la Corte
como quiso hacerlo con la sala de lo constitucional, ¿verdad? Su tendencia ha sido a amordazar, ¿verdad? A ponerle bozal, a usar el poder para impedir la libertad de expresión. Bueno, de hecho, Ochoa Pérez se ha declarado perseguido político. Mira, no hay que exagerar el tema, digamos. O sea, es una actuación abusiva del presidente, evidentemente. Y que el presidente en este momento, digamos, está haciéndole un enorme favor al Partido Arena. Yo estoy convencido que esta decisión del presidente le va a dar por lo menos 5 diputados más al Partido Arena. Pero bueno. No, sin exagerar. Sí, sin exagerar. Sin exagerar. O sea, hoy sí, a esta fecha, digamos, cuando yo escribí de que el FMLN podía llegar a 28 diputados, todo esto no había pasado. ¿Verdad? Sí, que es la columna que hoy va en la prensa gráfica. Sí, exacto. Cuando en el momento que lo hice, todo esto no había pasado. Y yo ya veía que podía haber un FMLN muy reducido, digamos, muy rebajado en los números. Y ahora, con esto que está sucediendo, veo que el presidente le está haciendo un enorme favor al Partido Arena, digamos. Espero que los areneros no vayan a reaccionar con el hígado igual que el presidente, ¿verdad? Y entiendan que es una enorme oportunidad para ellos, ¿verdad? Para sus militantes, de mostrarse como estadistas. Vuelvo con el tema de democracia, el tema de institucionalidad. ¿En qué plano quedamos? Quedamos en que, como el presidente no respeta la institucionalidad, porque él, para hacer este llamado que hizo a Ochoa a filas, tenía que haber demostrado que el país está en una situación de calamidad, de emergencia nacional, para poderlo llamar a él o a cualquier otro militar, y no lo hizo. Entonces, nos toca al resto de ciudadanos, le toca al resto de fuerzas políticas, dar un mensaje de que la institucionalidad hay que respetarla. O sea, hay que ponerle límites a este presidente, está claro. Y por eso es que la gente va a votar mayoritariamente oposición en la otra elección, porque ven que es un presidente sin frenos, en todo sentido, y que hay que ponerle límites. Bueno, afortunadamente en tu caso fuiste comandante del FMLN. No hay forma de que te llamen a servicio militar. Bueno, hacemos la última pausa comercial y volvemos. Estimulamos tus sentidos para que leas, veas, escuches e interactúes con la verdad. LPG Multimedia. Tu periódico es dinero, porque ahora puedes pagar con la prensa gráfica. Busca y recorta en tu periódico el dinero, que podrás canjear en los establecimientos de nuestros aliados. Encontrarás uno cada día. Compra con la prensa gráfica y encuentra una buena noticia para tu bolsillo. Con la prensa gráfica lo compras. Con la prensa gráfica lo pagas. La prensa gráfica. Noticias de verdad. Bueno, para concluir, Facundo, en el tema de todo esto, también la relación del presidente Funes con el FMLN, hasta hoy, en 2 años y medio de ejercicio de esta administración, hemos visto, tengo la impresión, bastante elasticidad en esa relación, es decir, o flexibilidad, si sería quizá la otra palabra, en esa relación, pues amenazas de ruptura, pero eso quedaba más en la parte de los análisis. En este momento, ¿en qué condición estará esa relación? O sea, si hay hechos concretos que han ocurrido, si ha habido todo un desplazamiento del gabinete de seguridad que está en manos del FMLN, cada vez más reducido el FMLN dentro de su participación en este gobierno, entonces, ¿cómo queda esa relación? Mira, inevitablemente va en un camino a deteriorarse. Es posible que el presidente Funes esté pensando que
que de todas maneras el FMLN ya no tiene futuro, y terminar la parte del segundo mandato haciendo gobierno con arena y con gana, digamos, es una posibilidad real para darle estabilidad al gobierno. Y como decía al inicio, haber despedido de seguridad al Jato Adbún, a Melgar, a Linares, a Rubén Alvarado, a Zaira, a Asensio, o sea, todos son o del FMLN o muy cercanos al FMLN. O sea, ese es un masazo, digamos. O sea, es un masazo con una almadana de esas de 22, 24 libras, no nos engañemos. Y eso seguramente que lo va a resentir y lo está resintiendo muy duro la dirigencia del FMLN. Entonces, para ellos, todavía estamos comenzando campaña, para ellos defender a este gobierno en el marco de la campaña va a ser una cosa bien difícil, porque además el presidente no va, yo apuesto a que el presidente no va a llamar a la población a votar por el FMLN. Entonces, al FMLN le va a tocar defender a un presidente y a un gobierno que no va a llamar a votar por el partido de gobierno. Entonces, ese tema va a ser muy, muy complicado. Si el presidente va a llamar, digamos, a votar por algún partido, ya lo dije, será invitar a votar por Gana. Ya Arena ya le está haciendo, digamos, ya le está ayudando bastante, pues, con lo que ha hecho con el general Ochoa, digamos, ya le dio una gran ayuda, un gran aporte a la campaña del partido Arena. Entonces, el presidente no va a apostar en esta elección por el FMLN. Eso está absolutamente claro, ya no le interesa, ¿no? Bueno, pero ¿hasta dónde va a soportar el FMLN esto? Es decir, en los análisis que estarán haciendo, ¿hasta dónde llegar con esto? Es decir, es que mira, ellos se lo merecen, ellos jugaron a que eran gobierno hoy y eran oposición mañana. Hoy somos gobierno, mañana somos oposición. Hoy estamos con Funes, hoy no estamos. O sea, jamás tuvieron la capacidad, digamos, de poner unos cuantos parámetros claros en cuanto a sus decisiones políticas. Entonces, ese oportunismo con que jugó la dirigencia del FMLN, esa irresponsabilidad con la que jugó en el tema de seguridad, o sea, yo no puedo criticar al presidente por haber relevado, digamos, a todos los FMLNistas que estaban en seguridad, es que nunca se la tomaron en serio. No solo él no se lo tomó en serio, tampoco todos los dirigentes del FMLN que estuvieron en seguridad pública nunca se tomaron en serio ni la dirección del partido el asunto. No les importó. Entonces, ¿había que relevarlo? Sí, había que relevarlo. Pero digo, ese es un golpe demoledor para el FMLN. No nos engañemos, porque no es que le ha quitado áreas, digamos, periféricas del gobierno. Le ha quitado áreas esenciales de todo gobierno. Pero hoy por hoy está el ministro de Educación, que es el vicepresidente de la República, fungiendo como ministro de Educación, Hugo Martínez en el Ministerio de Relaciones Exteriores, o sea... Son ya áreas periféricas. O sea, en cualquier país del mundo, digamos, tener gobernación, tener la seguridad, es un poder impresionante. Y ese poder lo perdió el FMLN y el presidente se lo quitó al FMLN. Por lo tanto, digamos, ahí hay una ruptura real. Independientemente de que se hablen, digamos, hay una ruptura real, ¿verdad? El presidente no va a hacer campaña por el FMLN y entonces el FMLN está ante la disyuntiva de ¿defiendo a este gobierno en la campaña o no lo defiendo? Y ya están montados en el caballo y seguramente no saben ahora, digamos, si bajarse o subirse del caballo. Ese es el problema. Tampoco lo van a hacer quizás en lo que falta de la elección, es decir, claro, quizás van a llegar al final de la elección, digamos, en un mar de ambigüedad, sin poderle dar a la población un mensaje claro, al votante un mensaje claro, la razón de por qué razón los votantes tienen que ir a marcar la bandera del FMLN. Es decir, a estas alturas entonces ves ya una ruptura real, más que aceptación pública de que se diga que hay una... ¿O todavía faltará un paso más después del 11 de marzo? No, yo creo que ya no hay paso atrás, digamos. O sea, además si el presidente ve que el FMLN está menguado en su caudal de votos, en diputados en la Asamblea, inmediatamente se va a pasar, digamos, a constituir la nueva alianza de gobierno. Y esa nueva alianza de gobierno perfectamente puede ser con Arena y con Gana. O sea, eso... Digamos, si en política todas estas cosas son válidas, no son ilegales. Pero entonces la relación, estarías anticipando, de FMLN con el presidente Funes se deteriora más después del 11 de marzo. Sí, yo no veo marcha atrás, digamos, no veo manera de cómo el FMLN va a recuperar su caudal electoral.
Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Facundo, muy amable. Gracias. Bueno, terminamos la entrevista en línea. Gracias a ustedes por su fiel sintonía. Nos vemos mañana.